Esperamos que hayan podido disfrutar la charla con Chilo Lac esta mañana. Ahí nos vamos a transportar en otra parte del sur de Chile. Ya estuvieron en Chiloé y ahora vamos a estar aquí en la región de Los Ríos, que nos conectan de muchas partes. Súper, muy bienvenidos, muy bienvenida. Recordarles que estamos en el marco del proyecto Futuro Técnico del Ministerio de Educación que ejecutamos como ONG Canales. Aquí estamos con Carolina Enríquez, que es del equipo Los Ríos también. Yo me llamo Frederick. Bienvenidos a la semana formativa. Les decíamos que si se pueden identificar, estaremos con micrófonos apagados, pero no se olviden, pueden levantar la manito virtual en caso de querer como intervenir o hacer una pregunta específica al Pablo. Ahí nosotras con Carolina estaremos como haciendo llegar sus consultas. Recuerden que el chat está súper abierto, ya somos casi 90 conectados, qué bueno que seamos tan numerosos y de todas partes del sur de Chile. Obviamente recibirán el formulario con el link de evaluación al final de la charla. Me acompaña Pablo Soto de la empresa Plangen aquí de Mafil en la región de Los Ríos. Está con nosotros, él es agrónomo y es jefe de producción, ¿cierto? En Plangen, ¿cierto? Sí, soy el encargado del área hortícola de la empresa. Súper, entonces eso, bienvenidos, bienvenidas. Y vamos a partir, esperamos que estén muy bien. Vamos a partir con mostrarles un video breve que nos permite introducir a Pablo y después le cederé la palabra para que pueda hablarnos de elaboración de alimentos hortofrutícolas. Admitiendo a los últimos, ya somos casi 100, casi se nos va a colapsar la plataforma. Qué bueno. El link de la charla anterior, Carolina lo va a ir colocando Constanza, así que vamos con este video. Del anterior, en unos minutos. En unos minutos, claro, dejemos el tiempo. Entonces, Pablo, si te parece bien, antes de cederte la palabra, muéstrame el video y después partimos, ¿te parece? Ni un problema, démosle nomás. Entonces, ahí vamos, compartiendo. Déjenme un segundito. Y partimos. Nacimos con la idea de generar hortalizas con valor nutracéutico, o sea que aparte de alimentarnos nos entreguen algo más, y con el propósito de transformarlas en alimentos, ya sea snack, jugos u otra preparación. Así partimos y vimos la posibilidad de desarrollar harinas que nos permitieran a través de recetas poder llegar a otras formulaciones como galletas, snack, pastas, sopas. Nosotros en las instalaciones hacemos o nos propusimos hacer el proceso completo, desde la semilla hasta el producto envasado y para su distribución. Nosotros hacemos varias etapas, la etapa desde la obtención de la semilla, el material genético, digamos, la planta que nos sirve, hasta el cuidado de las etapas iniciales, que son los plantines, ¿no es cierto?, que son, digamos, la etapa, el pre-kinder, digámoslo, de la instalación. Son nuestros niños los que cuidamos con más detalle, o sea, necesitan un abrigo especial, una alimentación especial, los productos que se les aplican para sus, digamos, problemas fisiológicos, enfermedades, también son especiales, porque es un ser especial, es el niño de nuestro huerto. Después hacemos todo lo que son los repiques, que son los trasplantes,
que la planta más o menos se demora desde que hacemos el trasplante hasta la obtención de los productos, aproximadamente 60, 70 días, hasta 90 días, dependiendo la época del año en que se hagan los trasplantes. En este momento estamos trabajando con verduras frescas. El fresco ha sido como lo que más nos ha demandado la gente por sobre otro tipo de alimentos. Nosotros acá tenemos un producto que son canastas que asimilan una compra, digamos, de la feria. Viene con los ingredientes básicos de una canasta familiar, digamos, la cebolla, la papa, la zanahoria, qué sé yo, un par de frutas, y se compone esta canasta. El proceso para llegar a esto es, en primer lugar, cosecha. Nosotros cosechamos gran parte de lo que ponemos en nuestras canastas. Hacemos un proceso de limpieza y ya una vez tenido en esa condición, es traído en cajas plásticas a esta sala de proceso donde se recibe, se pesa, se califica, se descarta lo que viene partido, molido, comido por bichitos, qué sé yo, todo lo que viene en no óptima calidad, y se comienza, ¿no es cierto?, el empaque propiamente tal de las canastas. Una vez que están listas, viene el servicio de transporte, se carga y se reparte en Valdivia, ya sea a domicilio o en el punto fijo de entrega que tenemos en la Isla Teja. Yo los veo y me emociono porque yo tengo ese privilegio de comer esas verduras. Así que Pablo nos puede explicar un poco más ahora. Te dejo la palabra. Muchas gracias por acudir a este espacio y te dejamos para esta charla. Listo, pues. Muchas gracias. Bueno, saludarlos a todos, a todas los que se conectaron. Veo que son hartas personas, así es que es motivante cuando es así. Cuando me plantearon el requerimiento de conversar con ustedes, se me vino a la mente cómo hacer esto no tan autorreferente, no solo hablar de lo que hacemos nosotros como empresa, que es algo muy puntual en un tema que vamos a ver en la presentación, que es muy grande, la transformación de alimentos, y al ser muy grande, lo que uno puede hacer como empresa individual siempre es acotado. Y también varía mucho en las escalas a las cuales uno es capaz de abordar esas etapas. Así es que yo les quiero contar mediante una presentación e invitarlos también a participar de esto, que no sea solo un monólogo mío, sino que si tienen dudas, por favor, levanten la mano, hagamos esto un poco más dinámico, entretenido, porque el tema en sí es amplio y a uno siempre se le van cositas, entonces una manito levantada, siempre un estudiante es bienvenida. Así es que voy a ver si apretando este botoncito se logra ver. Está cargando todavía. Ahí sí, súper bien. Ya. A ver, ¿se puso negro o...? A ver, Y de momento está negro. ¿Ahora? Ahí sí. ¿Está Ahí bien? sí. ¿Sí? Ya. Sí, perfecto. El tema que me invitaron a conversar fue la elaboración de productos hortofrutícolas. Y como bien les decía en la introducción, ¿cómo agarrar este tema tan grande? Entonces, partí planteando este tema, que es un poquito de historia. La humanidad, desde que decidió transformar su hábito de recoger cosas y cazar cosas, tuvo que necesariamente empezar a producir y conservar sus alimentos. Y tenemos desde 2000 años antes de 25.000 años antes de Cristo, por ejemplo, referencias del pan. O sea, estamos hablando que el hombre en la historia, si lo vemos ahí, distintos alimentos, muchos de ellos hasta el día de hoy los comemos. Y no son asociados necesariamente a lo que nosotros visualizamos que toda esta transformación de alimentos va asociada a la innovación.
a la transformación, a máquinas, a industrias, pero si uno ve esta línea de tiempo puede darse cuenta de que hace rato nuestros antepasados hacían cosas bastante similares. Lo que hemos venido haciendo con el avance, ¿no es cierto?, de la ciencia, de la tecnología, es ir mejorando estos procesos, pero la base fundamental sigue siendo la misma. Han ido, ¿no es cierto?, cambiando, mejorándose, pero el pensamiento que generó, por ejemplo, el pan, sigue operando en los panaderos hasta el día de hoy. Es así que hay vestigios, ¿no es cierto?, desde los imperios, ¿no es cierto? Acá se ven los mayas, los egipcios, los incas, todos los grandes imperios de la historia desarrollaron ciencia asociada y tecnología asociada a los alimentos. Hicieron transformaciones, hicieron máquinas, prepararon personas, lograron desarrollar estructuras capaces de alimentar, que es el gran desafío, yo creo, tanto de los que producimos alimentos, como quienes, ¿no es cierto?, se prospectan a transformarlos, venderlos, meterlos en mercado, exportarlos, qué sé yo. Pero la responsabilidad final es la alimentación. Y un poco hablando de la contingencia, hace poquito, ¿no es cierto?, se supo este informe medio lapidario del cambio climático, que nos dejó a todos medio asustados, y tengan claridad que la alimentación va a ser un tema importantísimo de abordar como sociedad. Y la industria, los técnicos, los ingenieros, todos quienes estamos trabajando en esto, vamos a tener que hacer esfuerzos sobrehumanos para poder mantener la guatita llena. Acá se pueden ver en las imágenes, como les digo, pues, el vestigio de distintas formas en el tiempo que la humanidad ha desarrollado los alimentos, desde maneras muy artesanales hasta procesos actuales muy industrializados. Y si nosotros hacemos como una regresión al presente, que después lo vamos a conversar un poquito más, todavía se siguen dando en simultáneo estas tres formas de producir. Tenemos todavía producciones artesanales, semi-industriales y mega industriales. Por ejemplo, continuando con esto de la historia de los alimentos, por ejemplo, la harina láctea, que se dice ahí, farina láctea, esto es de un paper brasileño, por eso está todo en portugués. Ya del año 1800, o sea, del siglo XIX, Henry Nestlé, ya la había desarrollado. La revolución industrial tuvo una importancia y una pata súper fuerte en el desarrollo de los alimentos. Cuando el mundo empezó a expandirse, cuando ya se asumió que no eran solo países, sino que eran continentes y que entre continentes se podía navegar, la manera de conservar los alimentos se hizo cada vez más importante, porque no podíamos llevar alimentos de un lado a otro sin que se nos echara a perder. Entonces algo había que hacer. Las primeras técnicas, podemos decir, que existieron, por ejemplo, fueron los deshidratados, lo más simple, ¿no es cierto? Sacarle el agua, ya sea al sol, un túnel de calor, y ahí se fueron desarrollando distintas maneras, pero el deshidratado hasta el día de hoy existe, y es un medio de producción. Por otro lado, la humanidad, por ejemplo, en el 1810, cuando aparece la primera lata de carne, la historia es bien entretenida respecto a cómo se empezaron a hacer los enlatados y las conservas en general. En el 1800, Europa peleaba Napoleón por un lado, el otro por el otro lado, habían grandes guerras, ¿no es cierto?, y expansión de imperios. Para cruzar las grandes extensiones, donde no habían humanos para quitarle la comida, tenían que llevar y conservar comida para poder seguir avanzando. Y Napoleón avanzaba y avanzaba y se le morían sus soldados.
Entonces llamó un concurso público a todo el imperio, ¿no es cierto?, para que alguien le solucionara el problema, porque ya la carne seca no le alcanzaba, porque era muy pesada, perdía un montón de propiedades, no alimentaba, qué sé yo, el deshidratado ya no cumplía esa misión. Y un manicero de Roma desarrolló la técnica que nosotros conocemos como las conservas, pero que su nombre técnico es la apertización, porque su apellido era Apert. Y ante una necesidad humana se desarrolla, ¿no es cierto?, una tecnología y un proceso que avanza en el tiempo. Y que hasta el día de hoy, gran parte de lo que comemos, lo comemos o enlatado o encurtido, que vienen más o menos de esa misma época de ideación. Por lo tanto, y vuelvo a ser majadero en esto, nosotros al trabajar en transformación hortofrutícola nos subimos a un tren que ya viene andando mucho tiempo y que tiene muchos respaldos y muchos estudios, lo que no quiere decir que no haya otras cosas que descubrir. O sea, el desafío cada vez más va a ser, por ejemplo, en eliminar el plástico, quizás, que ha sido un amigo muy importante de la alimentación actual. Por ejemplo, no hay salchicha que no se coma envuelta en plástico, no hay muchos alimentos que estás obligado a comértelos envueltos en plástico. Y aquí viene una pregunta que ojalá alguien levante la manito y que tenga alguna opinión. Después de haber escuchado un poco lo que les he dicho, ¿es si esto parece simple? Pues, ¿será simple la alimentación? Porque no es solo, como les digo, trabajar en un rubro que se dedique a algo que si no le va bien se va a dedicar a otra cosa. Por ejemplo, no sé, una fábrica de zapatos X, hacía un modelo de zapato de un modo, y si ya la gente no lo compra, bueno, cambia las matrices y hace botas. Aquí nosotros tenemos una misión que es alimentar. Y esa alimentación es compleja, porque cuando se falla en eso, se nos viene todo encima. Entonces, sin ánimo de explicar completo esto, para que no se mareen con todas las flechas y cosas que van a aparecer, la alimentación es una cosa sumamente compleja. Este monito, la idea no es explicarlo, es simplemente ver cómo un tema central, que es la alimentación, deriva de tantas cosas. Del medio ambiente, de la sostenibilidad, del paso de la historia, un poco lo que conversamos, de la actualidad, de la economía, de la producción, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, de la distribución, de la venta, de la publicidad, del consumo, de la salud. O sea, tiene una cantidad de dimensiones increíbles. Por lo tanto, perdón, me interrumpiste, es muy Pablo. acogedora porque puede recibir distintas miradas. Tú puedes trabajar en alimentación siendo, no sé, ambientalista, o artista, o economista, o productor, o artesano. O sea, la alimentación es un concepto bastante convocante. Entonces, en eso, yo creo que asumiendo que ustedes son jóvenes y cada uno tiene un mundo pensado y proyectado a esa edad, es un concepto que a muchos, yo creo, algunos de estos ítems o cuadraditos que salen ahí, puede decir, yo voy por ese. ¿Ya? Aquí nos dicen Entonces, en el chat, Pablo, aquí nos dicen, ¿ya? no creo que sea simple, porque todo producto tiene un gran trabajo detrás. Por La ejemplo, industria de alimentos está en constante cambio, nos dice Fabiola y de Mewin. Saludos, exacto. Fabiola. Mire, si alcanza el tiempo y haciendo un poco respuesta a ese comentario, que
por eso la alimentación tiene una pata en la historia, porque es, como te digo, ha cambiado, va cambiando. Si alcanzamos a ver un videíto chiquitito que hay en YouTube, donde hace como de estos timeline, que se llama, estas como líneas de tiempo, respecto a cómo han cambiado los principales cultivos del mundo en el tiempo, por ejemplo, de los años 30 hasta el año 2019. Y ahí uno se va dando cuenta cómo, no sé, pues de repente el mundo producía mucho más maíz y dejó de hacerlo y ahora produce mucho más arroz. Y ahora, no sé, pasó algo distinto y ahora producimos mucho más trigo. Y esto va cambiando. Y después lo vamos a conversar un poquito más en detalle, porque finalmente todo el proceso industrial depende de la producción de materia prima y viceversa. O sea, si yo tengo una industria láctea, probablemente mis vecinos se animen a comprar vacas. Pero si yo tengo una industria de aceite, probablemente no. Entonces, hay una interdependencia entre la producción de materia prima y la industria que es innegable y que es necesaria, y a distinta escala. Desde no sé, la señora que hace mermeladas de mora y necesita moras, hasta, no sé, una conservera que hace toneladas y que ya no necesita una persona que le recoja, sino que necesita una empresa que le produzca. Y van cambiando los actores. Ya. No es simple la alimentación. Eso que dejémoslo anotado. Y ahora, un poco, la pregunta que hizo la chica de Mewin es bastante interesante como para seguir en el tema. Porque, ¿qué produce Chile? Principalmente granos. ¿Ya? Si uno midiera, hiciera un censo de qué es lo que más produce en esta área, estamos hablando hortofrutícola, aparece un indicador que no necesariamente es una hortaliza ni una fruta, ¿ya? No es los trigos, los cereales en general, e incluso el maíz, tan como el maíz es como más limítrofe entre hortaliza y cereal, porque es un grano que se puede transformar y que entra en toda la industria del grano, pero también nosotros lo consumimos como choclo, y es parte de la cazuela, y es parte del pastel de choclo, y entra también en otra categoría. Entonces, ese es como medio indeciso el choclo. Chile produce más o menos 700.000 hectáreas de cereales. 700.000 hectáreas es caleta de tierra. ¿Ya? Asumiendo que toda esta superficie de tierra se concentra entre la 8ª región y, digamos, el límite sur, digamos, el límite norte de la región de los ríos. Ahí están estas 700.000 hectáreas. Es decir, es casi todos los grandes fundos del valle, ¿no es cierto?, ahí concentradas 700.000 hectáreas. O sea, es un gran monocultivo. Y también Chile produce fruta. Es sabido, ¿no es cierto?, de toda la potencia agroexportadora de fruta y qué sé yo. Y tenemos historias exitosas y historias penosas, ¿no es cierto?, con esta industria. Porque también es bastante, a escalas grandes, es bastante dañina con el medio ambiente. O sea, el tema de los paltos es algo que se sabe. Entonces, es una industria muy intensiva y que, por suerte, no posee tanta superficie cultivada, y que está desplazada un poco más al norte. Pero como el norte está desertificándose, digamos, norte estoy hablando de la 4ª región hasta como la 7ª, 8ª, que depende de donde uno esté parado, no es el norte, puede ser el sur, concentra 320.000 hectáreas. La fruta necesita condiciones de suelo y de clima mucho más restrictivas, entonces tiene menos superficie disponible y por tanto también la superficie que ocupa no es tan grande.
Y al último aparecerían nuestras hortalizas, con 78.000 hectáreas aproximadas, y que se concentran principalmente en región metropolitana, hasta el Maule, digamos, hacia el sur, y ahora llegan hasta la cuarta región, después se pegan un salto grande porque está el desierto, y el otro nicho productivo, que es muy productivo, pero muy chico aún, son los valles en Arica, Zapa, esa zona que tiene un microclima espectacular para la producción de hortalizas. Y en esa zona se da una agricultura y una producción de hortalizas, yo diría única acá en Chile. Se hace un sistema de producción que es el que no sé si alguno ha tenido conocimiento, ¿no? de una ciudad, de una zona en España que se llama Almería, que es la zona que está frente de Marruecos, digamos, una zona bastante seca, árida, y también parecida a la zona norte nuestra, donde se hace un cultivo bajo techo con un invernadero que se llama invernadero de Almería, invernadero plano, que se tapan grandes superficies y se produce muy intensivamente. Y eso es más o menos el panorama de los productos distribuidos en el país y en las cantidades. Ahora, en la producción de hortalizas, hay específicamente, estamos hablando de materia prima, digamos, de cómo obtenemos los productos que después transformamos, existen innumerables formas de hacer. Existen formas, digámoslo, muy rústicas, con una pala y un asadón, hasta tecnología semi-robótica. Se me toma un poco de café. Obviamente que eso tiene cambios, dependiendo del acceso que tú tengas a superficie, a capital, a mercado, sobre todo, porque al ser la hortaliza algo perecible, que eso es lo que, estando en fresco, siempre lo acompaña, digamos, la pelada cerquita, o sea, tú cosechas y tienes 10 días, 15 días, como máximo en las especies más tolerantes, y algunas tenéis 3 días para venderlas, para que le llegue a una persona, porque si no lo haces en ese corto periodo de tiempo, el producto se echa a perder. Cuando tú cambias a otro sistema de producción, que ya no es vender el fresco, por ejemplo la industria, ahí nosotros ya tenemos otros márgenes y trabajamos con otras como estructura. Pero aún igual tenemos que llegar rápido a la planta, o sea, porque tiene que llegar fresca a la transformación. Entonces, ¿cómo planteamos una industria, ¿no es cierto?, ante esta situación? De esto de que nos dure poco y que necesitamos que dure más, y que tiene que llegar a un proceso de industrialización. Existen dos formas, ¿no es cierto?, o dos vías por las cuales la hortaliza, pueden haber más, yo no estoy siendo tajante en que estas dos sean las únicas dos maneras, pero yo les quiero comentar de estas dos. No sé si alguna vez han escuchado hablar de las gamas, la primera gama, segunda gama, tercera gama, hasta sexta gama, ¿ya? Que son algo que seguramente por la carrera que están desarrollando, la van a tener que escuchar, que son las gamas. Existe la primera gama, que como se ve en la imagen, son las frutas frescas, que pueden ser clasificadas, lavadas, amononadas, digamos, pero no tener ningún grado de transformación, ¿ya? Esa es la primera gama, es la gama, digamos, más básica y más antigua, ¿ya? Estas gamas fueron avanzando, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, en la medida que fueron avanzando la historia y los avances tecnológicos, ¿ya? Esto, digamos, estamos hablando de mucho, mucho tiempo, las primeras colectas que se hicieron de alimentos frescos, y por tanto se le puso la primera gama. La segunda gama fueron
lo que conversamos un poquito de Don Appert, la apertización, las conservas. Eso fue y se le dice la segunda gama. En esto también se incluyen los encurtidos, el chucrut, por ejemplo, el picle, todo lo que se hizo avinagrando las cosas, ¿no es cierto? Después, con el frío, llegamos a la tercera gama, que son los alimentos congelados, ¿ya? Si me siguen, por ejemplo, yo tengo, hagamos una suposición, que los rojos sean tomates, acá en la primera gama. En la conserva sigue siendo de tomate, o sea, aún avanzando en gamas, el alimento sigue siendo, digamos, el mismo, solo que ahora es una mermelada de tomate. Acá, al avance del tiempo, el tomate sigue y puede estar congelado, pero sigue siendo tomate, ¿ya? ¿A qué me refiero? Que el avance de las gamas no transforma la esencia del alimento. Sigue siendo llamado por el mismo nombre, ¿ya? Después viene la cuarta gama, que son alimentos que vienen sanitizados y listos para consumir, y envasados generalmente al vacío, es decir, sacando el oxígeno, o en atmósfera modificada. O sea, ya estamos hablando de un avance tecnológico y una máquina que hace una cosa que a mano cuesta hacer. O sea, chupeteando no le puedo sacar el oxígeno a las bolsas. Y modificar la atmósfera, menos aún. O sea, necesito una máquina específica que me haga eso. Y con eso avanzó a la cuarta gama. Después viene la quinta gama, que son los jugos, las salsas, que a las cremas, las pulpas, todos estos juguitos que tú los aprietas, ¿no es cierto? Y viene pulpa de mango y le echáis un vasito de agua y quedan exquisitas. Todo eso se le llama la quinta gama. Y ya lo último que se está haciendo en gamas es los liofilizados. No sé si, me imagino que deben haber escuchado hablar del liofilizado, que es un deshidratado pero en frío, que hace que se extraiga el agua de los alimentos, pero no se dañe ninguna de sus propiedades organolépticas, o sea, que siga manteniendo el aroma, el sabor, o si por ejemplo el kiwi tiene mucha vitamina C, que la vitamina C siga estructurada, no se desarme en sus componentes, y que siga siendo el alimento en esencia que fue en la gama 1, digámoslo, pero sin agua. Y que para eso ya estamos hablando de una máquina súper costosa. Es un proceso caro, pero que ha ido tomando fuerza en la medida que se han desarrollado productos más interesantes, porque aún sigue siendo muy caro como para hacerlo masivo. Como conclusión, existen 6 gamas que han ido avanzando según el avance tecnológico en el tiempo, pero que ninguna de las gamas le quita la esencia misma del alimento. Por ejemplo, el kiwi que aparece ahí, que es más notorio, y los anillos de piña, en la sexta gama, fácilmente yo los podría reconocer en la primera gama. Nunca dejó de ser el alimento. ¿Ya? Ahora, esa es una vía, ¿no es cierto?, a la cual yo puedo llevar los procesos y la industria, ¿no es cierto?, de mis hortalizas. Pero también puedo plantearme esto, oye, y si se me ocurre ir por más, yo quiero hacer otra cosa. No me interesa hacer solamente un congelado de X cosas. Yo quiero sacarle, por ejemplo, la fibra. Y chuta, claro, la verdad es que las frutas y las hortalizas tienen fibra. Y la fibra es súper útil para el resto de desarrollo de alimentos. Aquí los ingenieros en alimentos se pegan unos bolones increíbles. Juntan cosas que uno no tiene siquiera idea de que es posible juntar y desarrollan alimentos. Gran parte de los snacks, de los productos de gomitas que uno consume, los marshmallows y cuánta cosa,
se extraen de los lugares más insólitos que ustedes puedan imaginar. Por ejemplo, nosotros, no sé si se ve aquí, esto es fibra de cale. Y ya es irreconocible el cale. O sea, cuando yo voy por estos componentes, ya no voy a reconocer al individuo original, ya sea congelado, enlatado, jugo, lo que sea. Aquí ya esta fibra ni siquiera tiene el sabor al cale. Es la fibra. Y esto puede ser materia prima, por ejemplo, para hacer una hamburguesa que necesita consistencia, o para hacer una salchicha. Y mira, pasamos de una cosa que yo creía que era la ensalada, a ser el alimento central de, no sé, pues del choripán que me voy a comer. Y eso existe, y eso se desarrolla, y es común verlo. No es, como les digo, estamos en un tren que viene andando hace rato, y que ha tenido cosas que son interesantes, por ejemplo, ir innovando. Ya con esta fibra yo puedo ocuparla como la plasticina o como la greda. Va a depender de qué tan yo crea que soy capaz para transformarla en otras cosas. Otras cosas que podemos ir, azúcares. El ejemplo más claro, yo creo que todos se tomaron un tecito hoy día. Y la azúcar blanca no se parece en nada a una remolacha roja. Ahí hay un desarrollo industrial también interesante y que lleva mucho tiempo acompañando acá todos los desayunos, once y demasitos de mediodía que nos tomamos. El azúcar, y no solo el azúcar blanca que nosotros conocemos o que le echamos al té, el azúcar se ocupa en distintos colores, polvos, líquidos. La industria la ocupa de distintas maneras y no solo la que ocupamos en el té, está la fructosa. En el caso de los lácteos está la lactosa. O sea, hay un mundo increíble de azúcares y cada especie, ¿no es cierto?, es más indicada o no si tú te quieres dedicar a extraer azúcares. Lípidos. En el tema aceites, hay un mundo increíble, desde el aceite comestible, de oliva, de maravilla, de soya, de canola, de pepita de uva, de ricino, que se ocupa incluso en la aviación espacial, o sea, de un lubricante que se ocupa para cuestiones especificísimas y que proviene de un vegetal. Y la industria tiene expertise, desarrollo, tecnología para desarrollarlo. Las vitaminas y minerales, ¿para qué decir la cantidad? Por ejemplo, aquí yo les voy a mostrar. Esto nosotros lo hicimos como unos pilotos de un proyecto que desarrollamos de innovación para extraer del cale, que el cale es una plantita pariente del repollo, de una brásica, que se caracteriza por tener altos contenidos de fierro. Entonces es un elemento que puede ser ocupado para gente que carece de ese elemento en su dieta, ya sea por opción, como los vegetarianos, los veganos, o por un tema, ¿no es cierto?, de salud, que puede ser, no sé, una anemia. Y que son estas cápsulas, no sé si se alcanzan a ver por ahí, por ahí, por ahí. Ahí están. Que son a base de cale y que claramente no se parecen a un cale. Y se puede, ¿no es cierto?, transformar en eso. Y esto puede ir dentro de otro alimento, por ejemplo, un jugo. ¿No es cierto? Aquí yo puedo extraer e incorporar incluso hasta fibra dentro del jugo. O, por ejemplo, acá nosotros tenemos fideos. No sé si alcanzan a ver. Son pastas. Nosotros pensamos en esto pensando en el cabro chico mañoso, que no le gusta comer, por ejemplo, espinaca, pero que necesita comer espinaca. Y a través de un alimento, que puede ser una rica lasaña o unos ricos fideos con salsa, incorporar
este alimento que quizás no le gustaba de esa forma, no le gustaba verde así con forma de hoja, pero hecho tallarín le encanta. Entonces, ahí nosotros podemos ir incorporando estos fibras, azúcares, lípidos, vitaminas y minerales, pigmentos. Por ejemplo, acá no tengo... este, por ejemplo, es una galletita, no sé si se alcanza a ver en algo, que es a partir de maqui y avellanas. La harina es de avellana y se le lo mejor, incorporaron Pablo, podrías pigmentos de maqui. compartir pantalla para que se te vea más grande. ¿Cómo se hace eso? Deja de compartir la presentación en el botón rojo de arriba. Ah, ya. Ya. Vale. ¿Ahora se ve más grande? Ahora sí. Ya. Estas galletitas, por ejemplo, incorporan la fibra y los almidones, digamos, azúcares más complejizadas de la avellana y la mezclan con los pigmentos del maqui. Y hacemos una galleta maqui avellanas. Y incorporamos a este alimento las propiedades de la avellana y las propiedades del maqui. ¿Ven? Podemos ir haciendo cosas distintas. Acá tenemos otro prototipo, a partir de estas mismas materias primas, que son snacks, como las papitas Lay's. Mira, si tienen hasta la forma. Y tienen un sabor parecido. Por lo tanto, me las puedo comer compartiendo con mis amigos, en una convivencia, en un cumpleaños, y no comer solo sal y aceite, como es la papita frita común que nos gusta. Y esta tiene chía y otras cosas. ¿Ves? Acá hay un producto que ya está, digamos, en el mercado, que se llaman Eco Snack. No los hacemos nosotros, es de una empresa que se llama Ecofibra, pero que incorpora, incluso este es de ajos. ¿Ven? Este es un producto ya envasado, terminado. La materia prima que nosotros ocupamos para desarrollar todo esto como prototipos que tenemos es finalmente la harina, lo que veíamos un poco en el video. Es el resultado de la molienda, de esa maquinita que nosotros tenemos, digamos, a un nivel semi-industrial, porque aún es chiquitito, pero nos entrega este producto, y este producto es tan versátil que lo podemos transformar en lo que queramos. Es como la harina, uno puede hacer queque, panqueque, torta, berlines, no sé, según qué tan creativo seas tú, teniendo harina en tus manos, uno puede desarrollar productos, ¿no es cierto?, para, qué sé yo, tu empresa, o tu desafío, o tu trabajo. Volvimos a la presentación, ¿cierto? Está cargando, Pablo. Ahí hay Ya. un estudiante que dijo, bueno, no sé a propósito de qué, su paltita con tomate y cebolla. Ja, ja, ja. Ariel. ¿Su qué? Su paltita con tomate y cebolla. No sé en qué momento, a lo mejor era un poco adelante. Ahí se ve perfecto. ¿Estamos? A ver. Masajo, nos dice Denise. Bueno, parece que son Otra cosa, fans de la altura. mire, otra cosa que quizás uno no cree, pero sí se ocupa mucho también, es la extracción de aromas. Hay todo un tema desde la cosmética, perfume, e incluso algunos alimentos. Hay especies específicas, como ocurre en la perfumería con el pachulí. El pachulí es como un olor base para hacer un montón de otros olores.
es como los aceites vehiculares, como la almendra, ¿no es cierto? Estos aceites más nobles que te sirven para hacer otros aceites. El aroma de muchas hortalizas también está teniendo harto uso industrial. Es bastante entretenido eso, yo nunca lo he hecho, pero debe ser todo un desafío, por ejemplo, no sé, sacarle el aroma, ¿qué cosa es rica? Aromática, a la albahaca, por ejemplo. Y aquí quiero conversarles un poquito, ya como para ir cerrando también, es cómo esto se da a distintas escalas, de que el tema industrial o transformación de alimentos más bien, es algo que uno puede plantearse no siempre como desde la perspectiva de estudiantes, ¿no es cierto?, de escuelas técnicas, no solo como una industria en la cual me va a emplear, sino que también cómo esto a mí me puede desarrollar de forma personal. ¿Por qué no yo ser el que desarrolle esto, yo mismo, o yo y un equipo que yo logré desarrollar? ¿Ya? Y uno puede partir, como se ve en la foto, haciéndolo en su casa o en un lugar equipado a una escala artesanal, y hacer un mercado de nicho, un emprendimiento, desarrollar tu marca, hacer tu tema con Instagram y tu marketplace, qué sé yo, y te vas por ahí, y el mundo de la alimentación te abre cancha en ese sentido, en la medida que tú manejes bien tus técnicas, tus protocolos de higiene, cómo recibes y clasificas tu materia prima, cómo tú te haces bueno, porque finalmente mermeladas, mucha gente puede hacerlas, pero buenas mermeladas, no todos, ya sea porque no son capaces de clasificar bien su materia prima, porque cada vez que van a la feria compran o no saben elegir la fruta, por ejemplo, o no, no sé, porque no tienen las instalaciones necesarias. Pero no todos cumplen con todas las condiciones para que el producto sea bueno, porque en esta etapa, desde que uno saca la fruta de la mata, por decirlo, hasta que la saca de la sala de proceso, tienen que hacerse las cosas bien, una detrás de otra. Porque una que falle, esto es como la yenga, sacaste el palito y se te cae todo. Acá, si uno quiere sacar, por ejemplo, y que sus productos tengan buena calidad, tiene que primero hacer las cosas bien en el campo. Porque la sala de proceso no resuelve problemas de arrastre, digamos. Por ejemplo, si yo vengo contaminado con X bicho desde el campo, la sala de proceso no es capaz de eliminar ese bicho para hacer como desaparecerlo. Y simplemente porque o se cocinó o sirvió, ¿desapareció la cosa? No, porque en el tema de los alimentos, nuestro, digamos, principal enemigo en la duración son los microorganismos. Y los microorganismos no los vemos y no los entendemos. Y hay tantos microorganismos que hay muchos que incluso resisten horas de hervor. Entonces, esto se tiene que hacer bien, porque tienen que tener considerado que esto se lo va a comer una persona. Por tanto, tú tienes una responsabilidad, digamos, ética con lo que tú haces. Porque una intoxicaciones masivas hay muchas reportadas. Hay casos emblemáticos en países como Estados Unidos, Europa, acá mismo en Chile, donde se han contaminado muchísimas personas por irresponsabilidades o por errores en toda esta cadena que tiene que ir bien ordenadita. Como les decía, el tema de escala da para todo. Otra escala puede ser semi-industrial, o sea, ya estás hablando de tener una sala habilitada, tener contratado personal, pero si te das cuenta en la imagen todavía hay personas actuando. Tienes trabajadores, operarios, y es una sala relativamente mediana. O, como se ve ahí,
ya una línea de producción monumental, donde, si se dan cuenta, eso lo hacen robots. Ni siquiera hay una persona, probablemente estar en una oficina con un software ahí programando, y que también es una pega, y que también es un desarrollo técnico que se nos viene, y que es importante desarrollar. Gran parte de la tecnología que se está desarrollando para la producción de alimentos ya no es mecánica, es electrónica. Se necesitan programadores, se necesitan técnicos que las reparen, que las operen, que las entiendan, porque es un cuento desde su instalación, puesta en marcha, mantenimiento. Acá hay un nicho gigante que se está dando, que existe y que creo que se va a seguir aumentando. Cada vez es más difícil pillar, digamos, maquinarias simples nuevas. La que uno pilla de la mecánica antigua ya están media de descarte de empresas que han cambiado. Y ahí uno va recogiendo y se va acomodando. Pero acá hay una cosa bastante interesante desarrollar, sobre todo los chicos que les guste el tema de la computación, de la programación, de la domotización, que es este tema como de la domática, de que con el celular prendo la luz, bajo las cortinas. Hay varias operaciones que ya se están desarrollando de ese modo en muchas industrias, no solo alimentarias. Aquí les quiero mostrar y hacer ver que para que existan industrias como la última que estuvimos viendo, esta así, digamos, industrial y semi-industrial, se necesitan también producciones de materia prima y una tecnología casi igual de compleja que la sala de proceso, pero en campo. Acá, por ejemplo, para poder procesar y envasar y que las máquinas funcionen, por ejemplo, todo lo que se ve ahí son lechugas. Esa foto fue tomada en Holanda. Se necesitan que sean casi todas igual y que sean muy parejitas y que estén plantadas con una precisión. No sé si se dan cuenta, las líneas rectas son rectas. Porque de lo contrario, esta máquina que se ve al otro lado, donde está esta chica con su traje de agua, para que pueda pasar esa máquina por ahí, necesita que esas líneas sean así de rectas, porque si no, las atropella todas y las pierde. También en el tema de bodegaje, hay todo un desarrollo de envases dentro de los packing, porque un packing es una superficie que uno le tiene que sacar el máximo rendimiento posible. Tiene que administrarlo, pero así con calculadora en mano. Y una de las cosas que más inutiliza los packing son las cajas, que no están con alimento dentro, y que uno necesita tener, porque tiene que moverlas, vaciarlas, qué sé yo. La caja vacía es el elemento más ocioso que puede acumular un packing dentro. Y para eso hay todo un desarrollo también de envases y de receptáculos para recibir alimentos, que es bastante interesante. Ya aquí nosotros conocemos y vemos algunas de estas bandejas que son plegables, que se desarman, y se pueden poner una arriba de otra, y claro, caben muchísimas más. En el caso de los pallets y estas cajitas que se ven ahí, también ocurre eso. Esta máquina que se ve acá al otro lado, que es una máquina que uno no, puta, si la mira por todos lados no cacha mucho para qué es para cosechar algo que en Países Bajos valoran mucho, acá no tanto, que son los repollitos de Bruselas. ¿Se imaginan esos repollitos que son así chiquititos? ¿Cómo se cosechan? Lo difícil que es ser ir mata por mata, sacando uno a uno. Miren, acá hay un creativo que se le ocurrió la máquina, la desarrolló y la tiene puesta en marcha, y que hace esa pega. Es decir, el tema como del desarrollo tecnológico, del imaginarse el problema y buscarle vuelta con tus habilidades, resuelve un problema tan, no sé, elemental como sacarle un repollito de este porte a la Bruselas. Acá, por ejemplo,
ejemplo, vemos algunos alimentos. Acá están unos radichos, no sé si lo conocen, como una especie como de lechugas costinas, pero que la hoja no crece tanto, crece más el tallo, rojos. Y que también ahí hay una novedad, pero desde el punto de vista de la materia prima. O sea, acá hay un desarrollo tecnológico interesante para hacer un radicho rojo. El cale, que se vende, ¿no es cierto?, en cajita, las zanahorias de colores. La zanahoria de colores, acá hay un caso, un cultivo bastante interesante. La zanahoria de colores, el color, ¿se acuerdan que hablamos antes de la industria? El color son pigmentos. Y dentro de los pigmentos están los famosos, o que se ha llamado harto, los antioxidantes, ¿ya? Que son los que nos traen la eterna juventud, según dicen. Evitan que nuestras células envejezcan, ¿no es cierto?, y que empiecen a deteriorarse y nuestro organismo aguante mejor. Las zanahorias de colores la ocupa mucho la industria para hacer jugos, que después se le añaden, por ejemplo, un jugo de otro sabor. Da lo mismo, porque aquí yo lo que extraigo es el pigmento, no el sabor a zanahoria, sino que el color de la zanahoria. En comidas de niños, en alimentación infantil, que es un nicho súper específico de empresas también muy específicas, pero que ocupan este cultivo para desarrollar sus productos. La zanahoria es un cultivo industrial que puede desarrollar rendimientos superiores a la papa. O sea, son muchas toneladas por hectárea la que puede dar un cultivo de zanahoria. Así es que está empezando a avanzar harto este cultivo al sur, porque es mucho más rentable que una papa. Abajo igual se ve, como para mostrarles, esto es como para curiosear nomás, esa es una máquina cosechadora de lechugas. Si se dan cuenta, esa máquina tiene encima un carro de un camión. No sé si se alcanza a notar que está con cajas azules. Es como una gruita y que tiene una manga acá al medio donde van hincados los cosecheros, van cosechando, van llenando las cajas avanzan por esta manga, suben al carro y se ordenan. Después esta máquina baja, deja el carro, lo agarra un camión y lo reparte. O sea, aquí ellos desarrollan todo el proceso de embalaje, que es un proceso bastante tedioso, en campo. No lo hacen pasar por salas de proceso, ni por packing. Esto se va a sí mismo al mercado final de consumo. Me pareció bastante interesante porque lo que hacemos nosotros, por lo menos frecuentemente, es utilizar nuestra sala de proceso para hacer toda esta pega. Y apana, digamos, el sistema, pues se atora la sala con tanto producto de una pura vez. Aquí, en el tema alimentación, hay varios como institutos de universidades que han desarrollado toda esta materia de innovación respecto al procesamiento de alimentos. Acá, por ejemplo, estos juguitos y las cosas que yo les mostré, la hizo un Centro Regional de Estudios de Alimentos Saludables, que se llama CREAS, que es de la Universidad de Valparaíso. ¿Ya? Ellos tienen un trabajo bastante interesante en el desarrollo de estos prototipos. Y los que estamos aquí en la foto es una universidad que es más cercana a nosotros, que es la Universidad de Temuco, que tiene un centro que se llama SECTA. Ellos hacen todo tipo de procesamiento a los alimentos y entregan servicio de eso. Es decir, uno puede llevar una idea con su materia prima, ¿no es cierto?, en un canasto, y dice, mire, ¿sabe qué? Yo quiero probar, por ejemplo, nosotros acá queríamos probar distintas preparaciones con tomate cherry. Y llevamos para hacer pulpa, para hacer la pulpa de tomate, que por cierto es uno de los productos que más exporta Chile, pulpa de tomate. De hecho es el cultivo junto con el maíz que tienen más superficie plantada para fines industriales. O sea, es un gran negocio de esta rama
hortícola, el tomate para pulpa, y que es un tomate especial. Y lo otro que queríamos hacer era el deshidratados, pero un deshidratado especial. Y ahí les voy a mostrar las máquinas para que más o menos vayan conociendo algunas novedades. Bueno, todo proceso parte por el lavado. Como les decía, los microorganismos son los principales enemigos, digámoslo, para este enemigo entre comillas, sin ser malo con los bichos, pero son los que tenemos que controlar. No se nos puede ir un bichito que no tenga que estar ahí. El lavado, esta máquina que ven acá funcionando donde está el amigo de verde, yo lo veo a mi mano izquierda, allá a la derecha en la pantalla. Ya, a ese lado, que es una despulpadora. Ella se saca la pulpa, saca las pepas, digamos, las deja a un lado y deja la pulpa sola al otro. Y acá al otro lado está mi amigo, el de delantal blanco, mi amigo Iván, preparando la materia para ver el tema del deshidratado. Esta máquina que ustedes ven ahí es un deshidratador, pero no es un deshidratador cualquiera. Este deshidratador no es un túnel de calor, no es como estas máquinas, ¿no es cierto?, grandes que conocemos donde sopla, es como un secador de pelo que está constantemente soplándole a mi producto y que finalmente, igual que al pelo, lo seca. Este funciona de otra manera. Esto funciona, es como una mezcla entre un microondas y eso. Esto modifica la atmósfera y a través de microondas que están muy reguladas y que cada alimento hay que cuadrarla, esta máquina hay que programarla, cada alimento tiene, digamos, un tiempo, una longitud de onda y una temperatura para ser deshidratado aquí. Entonces, es una máquina que igual es entretenida, pero hay que saber ocupar. Y que finalmente es capaz de eso la máquina, de extraerle el agua así, como lo ven en la mano. Esa agua que ven ahí en ese vasito provenía de estas bandejitas que estaba llenando Iván. Y es un deshidratador, pero que hace que el deshidratado no pierda ninguna propiedad. Queda con color, aroma y sabor casi idéntico al producto original. Acá otras máquinas más para mostrarles. La que está a mano, digamos, a mi izquierda, a su derecha, es un molino coloidal, que es el mismo que está ahí con la fuente verde recibiendo la pulpa. El molino coloidal trabaja a unas revoluciones increíbles, tiene mucha velocidad, y la gracia que tiene es que va recirculando el producto, y al recirculando lo va incorporando un poco de aire y le da una textura muy especial a las pulpas, ¿ya? Y que es un elemento que, por ejemplo, para hacer pastas de fruta, de verdura, de lo que sea, es muy bueno. Y las pastas, que es lo que se ve en las bolsas, no es el producto terminal. Con pastas, al igual que con harinas, yo puedo también desarrollar otra serie de recetas. ¿Ya? Entonces la obtención de pulpa, por ejemplo, de manzana, me puede servir para una serie de cosas. No solamente para comer o hacer preparaciones en base de solamente manzana. La manzana tiene, por ejemplo, pectinas que generan consistencia y que se pueden utilizar para otras industrias que necesiten consistencia. Y para esta máquina que se ve en medio, que tiene como un sinfín, esa es una máquina que saca la pulpa, que la muele y que la prepara para que después el molino coloidal pueda trabajar solo con la parte que a mí me interesa de la planta, que en este caso era la pulpa del tomate. Aquí se dejó fuera todo lo que es pepa y todo lo que es piel, ¿ya? Con las maquinarias anteriores. Solamente se trabajó con la carnecita. Y que igual si uno lo piensa, voy a hacer eso a mano. Mejor no me dedico a esta cuestión. Pero ya cuando tengo máquinas que me resuelven eso, quizás sí.
Y esto quería solo como para terminar ya, para no aburrirlos, y para que ojalá hagan algunas preguntas, porque ya estoy medio con la garganta mala, mostrarle un poco cómo es la hegemonía de las grandes industrias respecto a la alimentación. Y esto es un reflejo de que la alimentación no es un tema menor. O sea, el mercado que existe a nivel mundial es monstruoso. Las empresas son gigantísimas, están en todos lados. Por tanto, como partimos preguntando en una parte de la presentación, ¿será algo simple? ¿Será algo como que hay que tomar a la ligera? No. Aquí, si estas marcas son capaces de armar todo este mapa que se ve, es porque realmente la alimentación es un mercado en crecimiento y en expansión y de nivel mundial. Por tanto, yo solo ya para cerrar, los animo a seguir en esto, a buscar cuál es su función dentro de esto, porque acuérdense, no es única, yo lo puedo hacer desde distintas veredas donde yo esté parado, porque el desafío es grande y va a seguir siendo y va a seguir complejizándose, yo creo, sobre todo en la obtención de materias primas. Yo creo que el tema del cambio climático es sumamente complejo, como sacarlo de tus programas de siembra o qué sé yo, porque te pega fuerte. Es complicado, ya que se te vaya el agua, ya olvídate de producir hortalizas. Entonces, nada, pues, los motivo a seguir y un gusto, pues ahora me gustaría escucharlos, más que escucharme. Muchísimas gracias, Pablo. Ahí nos dicen en el comentario, muy buena charla, dice Constanza. Y hay una primera pregunta que apareció aquí o sea, hay varias en realidad. La primera es de Ariel Gutiérrez, o Ariel del Río. ¿Se usan insumos de origen químico sintético? Si es así, ¿se han visto hechos medidas para reducir el uso de insumos de origen sintético en un porcentaje o en su totalidad? Esa sería la primera de varias. Ya, vamos a responderlo así al tiro. Dejar de compartir, así que vemos como es más grande. Sí, nosotros hemos tenido que necesariamente cambiar nuestra forma de producir. Nuestra empresa o el área como hortícola se llama Farmacia Viva. Por tanto, desde un comienzo, el tema químico ha sido algo súper como secundario en nuestros programas sanitarios, qué sé yo, o de fertilización. Pero cuando esto es como la discrepancia de algunas enfermedades medias catastróficas, o sea, cuando ya no te podís sanar con agüitas de menta, con agüita de no sé qué, o con palito negro, qué sé yo, en algún momento a lo mejor alguna aspirina de origen químico te puede sacar de ese momento crudo. Y esa ha sido un poco como la lógica que hemos tenido para poder acudir a algún químico. Ya cuando nosotros vemos que la situación está mal, y que si no hacemos algo lo perdemos, hemos recurrido a aplicaciones de elementos de origen químico, pero de etiqueta verde, igual tratamos de que sea lo menos complicado para nosotros y para el consumidor. Y tenemos ahora desarrollada una línea de reutilización de nuestros residuos para la elaboración de compost, así que estamos compostando todo lo que sale de la sala de proceso y lo vamos a empezar a desarrollar y a utilizar ya desde la próxima temporada como el compost propio. No sé si tarea... Ay, perdón, no lograba llevar mi micrófono. Sí, muchas gracias, Pablo. Ahí María Aguilar nos pregunta, ¿en qué aspecto, bueno, está un poco ligado a lo que acabas de mencionar, pero igual, ¿en qué aspecto... Escucho medio chicharreado. Perdón. ¿Y ahora?
Sí, ahora te escucho, dale. ¿En qué aspectos ha perjudicado el cambio climático en la producción de hortalizas que utilizan para elaborar sus productos? Mira, ha cambiado en dos cosas. Uno, el tema del agua. Realmente los veranos se nos han hecho mucho más largos. Nuestro pozo llegamos a estrujarlo, quedamos a veces medio, incluso días sin regar. Y lo otro es que ha empezado a haber eventos extremos. Hemos tenido temperaturas inusuales, por ejemplo, hemos tenido heladas en febrero, y que es algo que tú no preparas nada de tu huerto para tener una helada en febrero. Hemos tenido nevazones en agosto, por ejemplo, el año pasado tuvimos nevazones. Las heladas son mucho más intensas y eso principalmente. Yo creo que los eventos extremos de alta temperatura y de baja temperatura están empezando a notarse. Las plantas, por ejemplo, están como medias perdidas en las estaciones. Por ejemplo, estamos a mitad de agosto y las plantas están como si estuvieran para el 18 de septiembre. Está primaverizándose el invierno. Pero no acompañado de temperatura. Entonces las plantas inician procesos fisiológicos, no sé, empiezan a crecer, pero no agarran temperatura, entonces se descompensan y empiezan a perder obviamente vigor, producción, pero en general eso, yo diría que es lo más como sensible del cambio climático. Más. ¿Tienen productos orgánicos certificados? Los tuvimos. Estuvimos trabajando con la certificación orgánica, pero ahí tuvimos, yo creo que nosotros, un error como de lógica de cuándo certificarnos, porque nos certificamos en una etapa muy inicial donde no teníamos como mucho desarrollo ni de productos ni de mercado. Por lo tanto, la certificación se nos hizo cara y tampoco teníamos respuesta de los consumidores hacia el consumo de productos orgánicos. Por tanto, nuestros productos, la verdad que los terminábamos vendiendo como convencionales y valían exactamente lo mismo. Nunca tuvo como esa valoración muy correspondida. Por lo tanto, se dejó de certificar, pero la verdad que seguimos produciendo casi del mismo modo que producíamos cuando estábamos certificados. O sea, tenemos los mismos productos, más o menos los mismos controles. Estamos desarrollando, por ejemplo, ahora un tema de monitoreo integrado de plagas. Entonces ya estamos identificando bien cuáles son los insectos, haciendo todo un tema para no ser lapidario y aplicar algo para los insectos y que se mueran todos. O sea, ojalá que no esté tanto el que me cae, pero un par de bichitos volando no es terrible. Pablo, eso que la certificación es un proceso que es como costoso, estabas diciendo como que eso se paga en realidad, para poder tener la certificación de productos orgánicos necesitas pagar. Sí, hay que pagar las visitas de los certificadores y hay como dos certificaciones. Hay una certificación que creo que no es pagada, pero y ahí me pierdo un poco, no me quiero carrilear, que es la que maneja el SAC. Pero hay otra que tú lo haces con instituciones como Ecocert, otras que son certificadoras y la mayoría son internacionales, entonces hay que traer a la persona, alimentarla, trasladarla, hospedarla, y eso es costo, y más los trámites, qué sé yo, certificados, firmas, papeleo, entonces es un costo que si tú no tienes una producción detrás y un mercado detrás, no tenés cómo pagarlo. Pablo, ya que tenemos que ir cerrando porque hay una charla que sigue después, pero hay una última pregunta que quedó ahí como
hay varios, hay como que son más caros los productos orgánicos, y preguntan, pero te voy a hacer dos rapiditas, como para que vayamos cerrando en unos 2-3 minutos. Si realizan modificaciones genéticas en sus vegetales y si utilizan abonos en vez de químicos. Eso. Nosotros no tenemos la capacidad como para hacer nosotros mismos las modificaciones genéticas. Eso lo hacen empresas y laboratorios muy, muy, muy específicos. No, nosotros no trabajamos con organismos genéticamente modificados. Ninguna de nuestras especies que sembramos provienen de eso, pero sí provienen de empresas productoras de semillas, muchas de esas. Nosotros trabajamos con una semillería holandesa que se llama Bello, y ellos nos proveen del material y sí pasan, digamos, por la genética clásica, o sea, la genética mendeliana de selección, o sea, son variedades que se han ido cruzando, retrocruzando, seleccionando, ya sea porque en esto, por ejemplo, de la industria, es sumamente importante, que bueno que hayan tocado ese tema de la semilla, el tema varietal. No todas las variedades de un producto sirven, por ejemplo, para hacer jugo. Por ejemplo, si yo quiero hacer jugo de manzana, no todas las manzanas me sirven para hacer jugo, porque necesito un pH, una concentración de azúcar, incluso una forma para que pase, por ejemplo, por el tubito que viajan las manzanas dentro de la máquina. Entonces, en el tema de transformación de alimentos, es sumamente necesario contar con especies definidas, con variedades definidas. Por ejemplo, para las papas fritas, no se ocupa cualquier papa tampoco. Tiene que ser una papa, ojalá blanca, de una forma alargadita, ¿cachai? Porque si no, el producto no termina siendo un producto de calidad. Así es que, ya para cerrar la pregunta, no ocupamos organismos genéticamente modificados, pero sí ocupamos variedades definidas, proveídas por una empresa que se dedica a la producción de semillas. Y por lo de los abonos, sí, nosotros acá tenemos como un programa de buena vecindad, digámoslo, pero no es un programa establecido, sino que es la dinámica que tenemos con los vecinos acá del barrio, digamos, de Yastuco, de Mafil, de donde somos, y yo le doy plantitas, qué sé yo, los residuos de hortalizas que nos quedan en los procesos para que alimente sus ovejas, y yo cosecho el guano, digamos, de su cobertizo. Así es que tenemos harto guano desparramado por el campo gracias a ese programa de vinculación. Muchas gracias, Pablo. Te cuento que nos quedan 2 minutos porque los estudiantes se tienen que conectar en un ratito, así que agradecer la tremenda charla. Hay muchos espacios, hay muchas personas en el chat que han mencionado que era un muy bueno, un muy buen espacio de formación. Hay muchos comentarios también, te agradecen un montón este espacio. Gracias por colaborar con la red. Les recuerdo el concurso y seguir nuestras redes, tanto las redes de Futuro Técnico, la red de Facebook también de ONG Canales, Futuro Técnico, Macro Zona Sur, donde también pueden seguir como nuestras actividades y otros espacios. Muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias, Pablo, por tu tiempo, el tiempo de permitirnos grabar. Y estamos viéndonos y en contacto para seguir articulando con los estudiantes. Muchas gracias a todos y todas. Que estén muy bien. Que estén muy bien, muchas gracias. Buen día. Ánimo, chiquillos. Les queda Zoom.